A ver, chicos, volvemos. Aquí me han dejado una pregunta. La pregunta me la está dejando mi amigo Germán. Como mencioné, Tupac Katari, a diferencia de Tupac Amaru, no era noble. Era un indio de bajo estrato social. Su población fue netamente indígena, no tuvo ningún tipo de colaboración con criollos ni peninsulares de ningún tipo. Su rebelión fue una guerra de razas completamente para masacrar a la población de ascendencia europea. Así que en base a la clave sería, si leemos todo, avión, avión, ujú, avión, total desconfianza, ningún tipo de acuerdo con la población blanca y criolla. Ni siquiera llegó a aliarse con la población cusqueña, no hubo la alianza amaru-catarista. Muy bien, gracias por la pregunta. Seguimos. Después de que José González Prada aplaste la rebelión de Huánuco, pasemos a la rebelión de Tacna de 1813, la segunda rebelión de Tacna. Si la primera, la del 11, fue un movimiento cívico, la del 13 fue un movimiento cívico y militar, ya que en la rebelión del 13 se forma un ejército organizado por tres famosos hermanos, los hermanos Payardelli, siendo el más importante Enrique Payardelli. Estos hermanos eran hijos de un oficial francés casado con una criolla de Lima. Eran franceses, pero fueron naturalizados españoles, llegan al Perú, se introducen en el ejército y van a ser ganados por las ideas de independencia. Ingresan en contacto con el general argentino llamado Manuel Belgrano, que estaba ubicado en la plaza del altiplano llamado Vilcapugio. Y ha llegado a un acuerdo con este. Si es que Pallardelli es capaz de sublevar a la ciudad de Tacna, recibiría el apoyo de las tropas argentinas establecidas en Alto Perú. En su rebelión participa el famoso Calderón de la Barca, no el literato, participa el alcalde de Tacna, Calderón de la Barca, moviliza a la población mestiza e indígena y toma el control de la ciudad. Sin embargo, hijo mío, al igual que pasó con la rebelión del 11, las tropas argentinas no llegaban porque habían sido aplastadas en una batalla importante, la batalla de Vilcapugio. Fueron aplastados en Vilcapugio. Sin embargo, este movimiento no se cayó así de rápido como la primera rebelión de Cela. Payardelli, como oficial, formó un ejército para defender la junta de gobierno que quería establecer en Tacna, pero cayó en batalla frente a las tropas enviadas desde Arequipa, en la batalla de Camiara. Sin embargo, los Payardelli no terminaron ejecutados ni en prisión, van a huir hacia Argentina y se pusieron al servicio de esta república, y ahí acabaron sus días. ¿eh? Pero la rebelión criolla más importante fue la rebelión de los hermanos Angulo. Acá tenemos a José, Vicente y Mariano. El más importante es José Angulo, ¿eh? El más importante es José Angulo. Ellos se van a rebelar en el Cusco con los criollos y apoyados por la masa indígena dirigida por un cacique llamado Mateo Pumacagua. Mateo Pumacagua era un cacique realista, enemigo de Túpac Amaru II, el principal aliado español en la represión contra José Gabriel Condorcanqui. Había sido condecorado con el título de capitán de brigada, era brigadier, y fue nombrado presidente de la Real Audiencia del Cusco, así que era un curaca realista. Sin embargo, en 1813 fue destituido por mal manejo y reemplazado por un peninsular llamado Martín Concha. Eso hizo que Mateo Pumacagua desarrolle recelos contra la autoridad virreinal. Se sentía mal pagado por su apoyo en la rebelión de Túpac Amaru y decidió pasarse al bando patriota. Así que Mateo Pumacagua tiene un cambio, de curaca realista a curaca patriota en la rebelión de los hermanos Angulo, por cuestiones personales. Debes saber
disculpen, disculpen, que la causa de esta rebelión, debe saber que la causa de esta rebelión fue ante todo la juramentación de la Constitución del 12. La Constitución de Cádiz debía ser juramentada por las autoridades virreinales, pero el virrey Abascal no quería juramentarla porque era un hombre de fervientes ideas absolutas. Y comienza una especie de disputa entre dos instituciones en el Cusco, una que exige la juramentación de la Constitución, que otorgaba libertades a la población criolla, y una que se opone a esta. La confrontación central entre el Cabildo versus la Real Audiencia. La primera, un cuerpo dominada por criollos, y la segunda, un cuerpo dominada por peninsulares. Finalmente, la insurrección estalla en agosto. Recuerda, la causa es que las autoridades españolas no quieren juramentar la Constitución de Cádiz. Y estos se van a sublevar. El objetivo de los Angulo era tomar el poder en el Cusco, derrocar a los funcionarios de la Real Audiencia, juramentar la Constitución, claro está. Su otro objetivo era expandir la rebelión al sur y tener contacto con las tropas argentinas. La rebelión estalla en agosto, toman el control de los cuarteles y crean su junta de gobierno. En su junta de gobierno deciden expandir la rebelión hacia el sur. El famoso Mateo Pumacahua, como parte de esta junta, organiza una asamblea de guerra y plantea la expansión de esta rebelión al sur, básicamente a Puno, a Huamanga y a la zona de Arequipa. Pumacahua en persona dirige sus tropas junto con Vicente Angulo hacia Arequipa y logra una importante victoria llamada la Batalla de Apacheta. La Batalla de Apacheta. Arequipa se une a la revuelta y el famoso literato prerromántico, quien escribió Cartas a Silvia y Los Yarabís, Mariano Melgar, se une a la revuelta, se convierte en auditor de guerra. Mariano Melgar se une a esta insurrección, el famoso prerromántico. Sin embargo, la rebelión en Huamanga no le fue bien, fueron aplastados por las tropas realistas, y en Puno, si bien los patriotas toman el control de la ciudad, desde el altiplano aparece un general llamado Juan Ramírez que avanza de manera irresistible y derrota a las tropas patriotas en distintos frentes. Finalmente será Juan Ramírez quien aplaste a las tropas de los Angulo en la batalla de Humachiri. Muy bien. Los Angulos son ejecutados, Mateo Pumacahua también fue ejecutado, y el Cusco se convierte en un bastión de ideas realistas. Las ideas liberales fueron erradicadas de la zona. Ahora pasamos, chicos, a la independencia del Perú. Tenemos más o menos 40 minutos para la independencia, tiempo que considero suficiente. Chicos, hasta ahí todo está claro, ¿no? Todo está claro, ¿no, chicos? Pregunto, vamos bien, ¿no? Pregunto, chicos, ¿vamos claro? ¿Se está entendiendo? Ya. La corriente libertadora del sur. Primero, teoría. La independencia peruana va a iniciarse formalmente con el desembarco de San Martín en Paracas. Aquí comienza la independencia peruana y termina con la batalla de Ayacucho, la gran victoria de Bolívar en el 24, que marca la consolidación de nuestra independencia. Nuestra independencia tiene diversas causas y la primera causa es la crisis del Imperio Español. La crisis del Imperio Español, una crisis que venía desde 1808, cuando Napoleón invadió España, y que se agravó en 1820, cuando estalló una nueva revolución en España llamada la Revolución Liberal. O sea que cuando se estaba dando la guerra de independencia aquí en Sudamérica, España estaba en crisis, estaba en plena revolución, la revolución liberal. Así que en sus asuntos internos
no permitieron que pueda tratar de mejor manera los asuntos de las colonias. España estaba en la revolución de 1820, la crisis del imperio, primera causa. La segunda causa, hijo mío, era el descontento criollo. ¿Por qué los criollos estaban tan descontentos con España? Porque cuando regresó el rey de España, Fernando VII, cuando regresó Fernando VII y se destituyó a José Bonaparte, el hermano de Napoleón, el rey Fernando VII restituyó el absolutismo, eliminando todas las libertades y suprimiendo el parlamento. Esto hizo que los criollos se decepcionasen. Pensaron que la monarquía española nunca sería capaz de reformarse y decidieron abandonar el lado reformista y pasaron al bando separatista. Así que el descontento criollo por el retorno del absolutismo es la otra causa de tipo político-social para la independencia. Ya tenemos dos causas, crisis del Imperio Español y el descontento criollo por el retorno del absolutismo. La tercera causa son dos sucesos que van a inspirar a las colonias: la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Los Estados Unidos son el ejemplo de la primera guerra de descolonización. Era la primera colonia que derrotaba su metrópoli con una revolución y se convertía en un país independiente. Un ejemplo para todas las colonias españolas. Y la Revolución Francesa fue la revolución que destruyó el absolutismo en Francia. Y estos dos movimientos van a tener tremendo impacto en la llamada Revolución Hispanoamericana o Revolución de las Colonias Españolas en América. Así que tenemos las tres causas y falta una, ideológica: la influencia de las ideas ilustradas y liberales. Ninguna revolución se desarrolla sin una ideología, y en este caso fue la Ilustración. Recordemos que la Ilustración generó en nuestro medio las primeras propuestas de independencia con los llamados precursores. ¿Se entendió, chicos? Crisis del imperio, descontento social criollo, las ideas liberales y el impacto de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Esas son las causas. Ahora, sigamos. La independencia se divide en dos etapas: corriente libertadora del sur y corriente libertadora del norte. La corriente libertadora del sur es un ejército extranjero formado por tropas argentinas y chilenas que tenían por objetivo atacar el Perú y liberarla del dominio colonial. El ejército, la corriente libertadora del norte, la de Bolívar, formada por tropas de un país llamado la Gran Colombia, actual Venezuela, Colombia, Ecuador, tenían el mismo objetivo. ¿Por qué gran colombianos, argentinos, chilenos estaban tan interesados en liberar el Perú? Porque sus propias independencias no estaban seguras si no se eliminaba el principal bastión militar español en Sudamérica. El Perú era el eje del poder español en Sudamérica. En cualquier momento, un ejército desde el Perú podía aplastar cualquiera de estos estados recientemente liberados. ¿Se entendió esa idea, chicos? Es por eso que nuestra independencia fue auxiliada y hasta cierto punto impuesta por ejércitos extranjeros. ¿Se comprendió? Por favor, verifiquen eso. Verifiquen eso. Muy bien. La corriente libertadora del sur tiene por líder a don José de San Martín, quien era militar de carrera, era político en Argentina, era gobernador de la provincia de Cuyo, y San Martín recibió la visita de un importante líder criollo chileno llamado Bernardo O'Higgins. O'Higgins había sido derrotado en Chile por las tropas realistas y este se refugió en Argentina, en la provincia de Cuyo. Y es ahí donde San Martín y O'Higgins organizan un proyecto para primero liberar Chile y desde Chile atacar el Perú. Ese es el proyecto
de la corriente libertadora del norte, la liberación de Chile y desde Chile al Perú. Para ello organizan dos grandes ejércitos que van a cruzar los Andes en el año de 1817, una de las grandes hazañas de la historia militar sudamericana. Fueron más de 500 kilómetros cruzando alturas de 4.000 metros, con temperaturas de menos 10 grados bajo cero, una hazaña tremenda. Finalmente, San Martín, quien terminó el cruce de los Andes en camillas porque casi se muere por las úlceras, logró rodear a las tropas realistas y las aplasta en una batalla brutal. La batalla de Chacabuco es una gran victoria chilena y su independencia se consolida con la batalla de Maipú. Esta batalla tiene hasta casi 2.000 muertos, es una batalla de gran impacto. Finalmente en Chile se nombra como director supremo y cabeza de la República a O'Higgins, y O'Higgins y San Martín planean la liberación del Perú. Los chilenos van a dar la escuadra, y la escuadra chilena estuvo al mando del famoso marino británico Thomas Cochrane. Y tú dirás, ¿por qué diablos los británicos están apoyando la independencia del Perú? Se escribe así. Perdón. Gran Bretaña está desarrollando su primera revolución industrial. Está buscando mercados para su enorme industria textil. Gran Bretaña ha puesto sus ojos en el mercado sudamericano, pero no puede ingresar mientras se mantenga el monopolio español. Así que muchos británicos van a pelear por la guerra de independencia sudamericana. El Perú va a recibir su primer apoyo internacional, su primer préstamo extranjero como Estado independiente de Gran Bretaña, quien buscaba votar a España de esta zona para acceder a sus mercados, por si acaso. Muy bien. El plan de San Martín es desembarcar cerca de Lima, llamar a la población del Perú para que se una a la causa patriota, rodear Lima, cercarla, separarla del resto del país y tomar la capital para proclamar la independencia. Este es su plan. San Martín desembarca en Paracas, funda su base militar en Pisco, ahí se crea la primera bandera, la bandera de diagonales, rojiblanca, que luego va a ser modificada. Y San Martín luego realiza su primera entrevista con las autoridades realistas. Se entrevista con el virrey Joaquín de Pezuela. Bueno, no fue una entrevista entre ellos directamente, envían a sus comisionados. Se van a entrevistar en Miraflores, que en esa zona era un área rural, alejada de Lima. Se reúnen en una casona, y en esta casona hay dos propuestas. ¿Qué proponen los españoles? Bueno, si no te has enterado, San Martín, en España hay una revolución. En España ahorita hay una revolución, y la Constitución del 12 se ha restablecido. Les proponemos juramentar la Constitución del 12, pero manteniendo fidelidad a España, Independencia no. Les vamos a dar libertades y privilegios otorgadas por la Constitución del 12, pero manteniendo el colonialismo. ¿Y qué dijo San Martín? Ni de vainas, no queremos ninguna Constitución de España, no tenemos garantía de que ésta se mantenga. Nosotros exigimos la creación de una monarquía independiente del Estado español. Ahí San Martín presenta su proyecto. La creación de la monarquía constitucional. Esta es pregunta clásica. El proyecto de San Martín para el Perú es la creación de la monarquía constitucional, una monarquía independiente separada de la metrópoli española. Al no ponerse de acuerdo, la conferencia fracasó y se procedieron a las acciones militares. San Martín quiere rodear Lima y avanza hacia la Sierra Central. El hombre que dirige sus tropas se llama Álvarez de Arenales, es su mano derecha. Y Álvarez de Arenales, en la Sierra Central, tiene la más grande victoria de San Martín en nuestro país. En esta batalla llamada Cerro de Pasco, San Martín derrota al experimentado, veterano general Diego Relli, logrando una cantidad enorme de prisioneros, 300. La batalla de Cerro de Pasco fue la mayor victoria militar de San Martín en nuestro territorio. Luego San Martín se traslada al norte, y
establece su segunda base militar en Huaura, punto estratégico de contacto con el norte del país, Huaura. Y es en el balcón de Huaura donde San Martín hace su primera proclama de independencia. Cuando se vayan a Huaura, ustedes van a ver ahí, hay un balconcito donde dicen aquí San Martín hizo su primera proclama de independencia para el Perú. Muy bien. Su segunda base está en Huaura. Lima está completamente bloqueada, la gente culpa al virrey de su incapacidad y los oficiales realistas se reúnen en San Juan de Urigancho en un campamento militar llamado Asnapuquio y hacen un golpe de estado para destituirlo. Con el motín de Asnapuquio se destituye a Pezuela y se nombra como nuevo virrey a el oficial llamado José de la Serna, que está aquí. La Serna se entrevista con San Martín en la conferencia de Punchauca, donde no llegan a un acuerdo claro, pero es una entrevista entre dos personas directas, ya no entre representantes. Se presentan y acuerdan una tregua de 20 días. Esta tregua es aprovechada por la Serna para abandonar Lima, que está siendo bloqueada, e irse al Cusco, ciudad con recursos, una ciudad que se había convertido en bastión de las ideas absolutas desde la represión de los hermanos Angulo. Así que la Serna aprovecha la tregua para irse a Lima y Lima se queda sin soldados. El cabildo tiene que gobernar una Lima sin tropas y es un caos. Saqueo, robos, violaciones, asaltantes, los bandoleros asaltan haciendas, amenazan las fronteras de la ciudad, un pandemonio. El Cabildo de Lima tenía miedo de que pase en el Perú lo mismo que pasó en Haití, donde la población negra masacró a toda la población blanca. Así que deseaban restaurar el orden e invitan a San Martín a ingresar a Lima con sus tropas. Y San Martín ingresa colocando como requisito la proclamación de la independencia. Así que el Cabildo es la institución que reconoce la independencia e invitó a San Martín para restablecer el orden público destruido. El acta de independencia se firma el 15 de julio de 1821, o sea, en términos jurídicos estrictos, el Perú es libre desde el 15 de julio y la independencia se proclama recién el 28, que es un acto formal. Se proclama la independencia y San Martín asume el gobierno temporal de los departamentos libres del Perú. Se va a nombrar protector y su régimen se llama el protectorado, que es un régimen ciertamente provisorio. Durante el llamado protectorado, San Martín crea un conjunto de normas y leyes provisorias para los departamentos libres del Perú, el Estatuto Provisorio. Y en este estatuto se establecían las siguientes medidas. Se crean los primeros ministerios: Ministerio de Hacienda, Hipólito Unanue, el famoso médico, es nombrado ministro de Hacienda; Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigida por Juan García del Río. Este ministerio tenía un plan, solicitar a Gran Bretaña nuestro primer préstamo, Gran Bretaña. Y el Ministerio de Guerra y Marina, dirigido por el ideólogo de San Martín, este mulato llamado Bernardo de Monteagudo. Este mulato tenía la misión de persuadir a la élite limeña de implementar la monarquía constitucional, y para eso creó una tertulia intelectual llamada la Sociedad Patriótica. ¿Dónde estás? Aquí está. Y en esta sociedad, hijo mío, se decide, en la Sociedad Patriótica, se decide iniciar el primer debate o ciclo doctrinario entre monárquicos y republicanos. Monteagudo y sus intelectuales es un defensor vehemente del sistema monárquico, pero aparece un intelectual que es el defensor más vehemente del sistema republicano, José Sánchez Carreón. Él inició una publicación llamada La Abeja Republicana, donde sostenía que la mejor forma de salvar nuestro país es con un modelo republicano, oponiéndose a las tesis monárquicas de San Martín. ¿Qué medidas sociales se dio? La ley de vientres, que es una medida abolicionista. Los hijos de esclavos nacidos a partir del 28 de julio son libres. Se anuló el tributo, la mita,
se eliminó la Santa Inquisición, se establece la libertad de prensa, nace el himno nacional, se modifican las banderas, y Monteagudo promueve la creación de instituciones culturales como la biblioteca. Nace la primera biblioteca nacional creada por Monteagudo, por si acaso. Esta biblioteca, al crearse, recibió donación del mismo Monteagudo, quien donó 600 pesos. Muy bien. Acá están las obras y medidas del protectorado, medidas sociales, culturales, políticas. Digamos que se organiza el Estado, se crean nuestras primeras instituciones intelectuales y medidas sobre todo sociales. San Martín se entrevista con Bolívar en Guayaquil, la famosa conferencia de Guayaquil. Y en esta conferencia, entre Bolívar y San Martín, se decide que Guayaquil será anexado al país de Bolívar, que es la Gran Colombia. En esta conferencia, San Martín le propuso a Bolívar apoyo. Quiero que por favor me apoyes para terminar de liberar el Perú. Pero Bolívar se niega con el argumento de que dos soles no pueden brillar en un mismo firmamento. Promete un apoyo militar menor. San Martín regresa al Perú en un clima adverso. Los criollos querían asumir directamente el gobierno. Y San Martín se retira creando el primer Congreso Constituyente, transfiriendo a los criollos del Perú el gobierno de nuestra patria. El primer Congreso Constituyente tuvo como primer presidente a Francisco Javier Luna Pizarro, eminente sacerdote liberal, líder de la facción liberal peruana, y la misión de Luna Pizarro y del Congreso era, por supuesto, redactar una constitución. Empezó su redacción. Luego se tenía que establecer un régimen político para el Perú, y por influencia de Sánchez Carrión, que era diputado, se impuso el modelo republicano. La república nace oficialmente en 1822. Debes saber que faltaba aún definir un poder ejecutivo. El Congreso es el poder legislativo, falta un ejecutivo. Y se crea nuestro primer poder ejecutivo, una asamblea de 3 hombres, una junta de gobierno, un triunvirato dirigido por José de la Mar. José de la Mar es jefe de la junta de gobierno, no es presidente, no es presidente. Muy bien. Y la misión de esta junta era expulsar a las tropas realistas establecidas en la Sierra Sur, en el Cusco. Iniciar unas campañas denominadas campañas a puertos intermedios. Las campañas a puertos intermedios tienen por objetivo erradicar las tropas realistas de la Sierra Sur. Van a desembarcar en Iquique, en los puertos de Moquegua, puertos intermedios Arica y Callao, y avanzan hacia el territorio dominado por los españoles. El general que envía o dirige esta expedición se llama Rudecindo Alvarado, pero fue derrotado en 2 batallas brutales. Fue aplastado en la batalla de Torate y de Moquegua. Tras esta derrota aplastante, los militares se sublevan contra el Congreso y deciden tumbarse a la Junta de Gobierno. La Mar y su junta son destituidos en nuestro primer golpe de Estado republicano, llamado el Motín de Balconcillo. Este es un golpe militar dirigida por Santa Cruz, quien deseaba un gobierno en manos de un presidente, y el elegido va a ser José de la Ribagüero. Así llega nuestro primer presidente. Llega al poder por golpe de Estado, Nuestros primeros presidentes, Ribagüero. Primer presidente del Perú, llega al poder por golpe. Bueno, él lo que necesita es tener tropas, y él logra obtener el apoyo de Gran Bretaña. Llega el préstamo de Gran Bretaña, y con eso se decide reagrupar un ejército, se reagrupa un ejército, llega el apoyo de la Gran Colombia, llega Sucre al Perú. Sucre es el lugarteniente de Bolívar, viene con un grupo de 800 soldados, no es mucha fuerza, y se reorganiza una nueva fuerza de expedición. Estamos listos para recuperar, o mejor dicho, destruir a las fuerzas españolas del Cusco. Es la segunda campaña Puertos Intermedios. A pesar de que logramos algunas victorias como en Cepita,
Los españoles se reorganizan muy bien y con un ataque masivo rodean a nuestras tropas, las cuales huyen escandalosamente durante 3 días para reembarcarse en Moquegua y regresar, muriendo muchos hombres en la persecución. Un desastre. La segunda campaña a intermedios, y por eso es que el Congreso destituyó a Ribagüero. Mira qué caótica es nuestra historia inicial. Nuestro primer presidente es vacado de inmediato por el Congreso. Primer presidente, primera vacancia. Y se nombra a Bernardo de Torretagle, intendente de Trujillo, como nuevo presidente. Torretagle lo primero que hace es reiniciar la actividad para tener una constitución. El Congreso reinicia sus actividades para crear la primera constitución del Perú, que se promulga en su gobierno en 1823. La primera constitución del Perú es la de 1823. Y es una constitución donde casi todo el poder recae en el Parlamento. Un régimen parlamentarista. Parlamento, primer poder del Estado. ¿Y cómo se llama ese tipo de constituciones tan parlamentaristas? Liberales. Establece la primera constitución liberal. Sin embargo, Ribagüero no acepta su destitución y se va a Trujillo con un grupo de diputados y forma su gobierno paralelo en Trujillo. Así que hay anarquía, hay dos gobiernos, uno en Lima y otro en Trujillo. Los españoles aprovechan esa anarquía y la falta de recursos peruanos para atacar Lima y recuperarla. Nuestro Congreso tiene que refugiarse en el Castillo Real Felipe y la situación es lamentable. No hay tropas, no hay dinero. Nuestros aliados argentinos se han regresado a su país. La flota de Cochrane, por falta de pago, se regresó a su país. Así que la independencia pende de un hilo y Luna Pizarro y el Congreso toman la decisión de pedir auxilio a Bolívar, Corriente Libertadora del Norte. Muy bien. Bolívar es el responsable de haber liberado a los estados del norte de Sudamérica. Liberó Venezuela, Colombia y Ecuador. Con estos 3 países creó un gran estado llamado la Gran Colombia. Bolívar liberó, por ejemplo, Bogotá, liberó el virreinato de Nueva Granada con la batalla de Boyacá, liberó Venezuela con la batalla de Carabobo, liberó Quito con la batalla de Pichincha, y ha creado un país enorme llamado la Gran Colombia. Su lugarteniente es Sucre. Bolívar ingresa al Perú invitado por el Congreso para salvar la República, y Bolívar es investido de máximos poderes ejecutivos y legislativos a la vez. Cuando un dignatario tiene ambos poderes, pues a eso se le llama dictadura. Tiene poderes dictatoriales para salvar la República. El Congreso, para no interrumpirlo en su labor, se autodisuelve y la Constitución se deroga. Así que nuestra Constitución no tiene ni meses de vigencia, ni semanas. Bolívar ingresa, establece la dictadura y toma medidas importantes para reclutar hombres. Restablece el tributo indígena para obtener fondos, inicia la leva de hombres obligatorias para formar tropas, una política de leva, y establece la política de secuestro de bienes. Quieras o no, si eres criollo y propietario, vas a dar tu dinero y tu hacienda a la independencia. Quieras o no. Donaciones forzadas. Surge la deuda interna, así surge la deuda interna. Finalmente Bolívar, ya con una tropa considerable, sale a hacer frente al ejército realista. Y el primer choque importante se va a dar en Junín. En Junín se da el primer choque importante. En la batalla de Junín se da un enfrentamiento de caballerías. Íbamos a perder la batalla. El general Lamar ordenó el retiro de las tropas porque 3 de nuestros 4 regimientos habían sido devastados por las tropas realistas. Había que salvar a la reserva. Y Lamar mandó a el mariscal Andrés Rázuri ordenar a los montoneros, que son los guerrilleros a caballo, que se retiren. Pero Rázuri, al pasar por el campo de batalla, ve un flanco español no protegido
y dijo, aquí es el ataque. Fue y falseó la orden. Señor Errázuriz, me dice el general Lamarque que le diga a usted que ataque, cuando en realidad le había ordenado la retirada y que ataque en tal punto. Y los montoneros van y ¡plum! Destrozan la columna española, y lo que era una derrota se convierte en victoria por la falseación de la orden. Al acabar la batalla, Lamarque le dice a Errázuriz, usted debería mandarlo a fusilar, pero hemos ganado. Así que todo bien, ¿eh? Batalla de Junín, la batalla sin pólvora, solamente con arma blanca. Es así donde los húsares del Perú, que es este batallón de reservistas, cambia el nombre a húsares de Junín. Bolívar tiene un golpe de suerte, un golpe de suerte. Los españoles están peleando entre ellos. Un general realista en el Alto Perú, Pedro de Olañeta, desacata las órdenes de la Serna y se retira con sus hombres a la zona del altiplano, lo que significa que las tropas realistas se han partido en dos, y esto facilita la acción de las fuerzas patriotas. La batalla final se va a dar en Ayacucho. En esta famosa batalla está presente todos los altos mandos realistas, Canterac, Carratalá, están presentes ahí. Y esta batalla se da en la Pampa de la Quinua, en diciembre del 24. Fue la gran victoria peruana. En esta batalla participaron gran colombianos, argentinos, algunos chilenos, hasta británicos como el general Miller, porque en esta batalla se decidía la libertad de toda Hispanoamérica. Es la batalla que sella la independencia de toda Hispanoamérica. La victoria es peruana, se captura el virrey y este capitula, la famosa capitulación de Ayacucho, donde las tropas realistas reconocen su derrota y se retiran del país, siempre y cuando el Perú acepte pagar una indemnización por la guerra de independencia. Una indemnización, dirás tú, pero sí hemos ganado. Pero recuerda que este tratado no lo va a firmar un peruano, sino que lo firma el oficial gran colombiano Sucre con el oficial realista Canterac. Además, este tratado fue muy condescendiente con los españoles, quienes van a recibir una serie de beneficios, como poder mantenerse en el Perú si así lo deseaban, preservar sus cargos militares, sus sueldos y respeto por sus propiedades. O sea, muy condescendiente con el vencido, ¿eh? Y se aceptó. Nace la deuda externa con España. Sin embargo, aún falta las tropas de el general Olañeta en el Alto Perú, y él va a ser vencido. En la batalla de Tumusla va a ser vencido, y finalmente el Alto Perú se liberó. Tras liberarse el Alto Perú, en el Congreso de Chuquisaca, se decide crear un nuevo país que se va a llamar Bolivia o República de Bolívar, nombrándose a Sucre como su primer presidente. ¿Qué pasó con nuestros primeros presidentes? Nuestros primeros presidentes no aceptaron la presencia bolivariana, consideraban que Bolívar iba a establecer un régimen autoritario y el Perú iba a terminar como un país satélite de la Gran Colombia. Y estos iniciaron negociaciones con el virrey para expulsar a Bolívar del Perú, lo que implicaba el regreso de su fidelidad a la monarquía española. Al ser descubiertos en su intento de comunicarse con el virrey, Bolívar los declara traidores a la patria. Ribagüero se le ordenó capturar, pero este tipo fue vencido por sus propios oficiales, y uno de sus oficiales, Gutiérrez de la Fuente, lo destierra. Termina desterrado. A Torretagle se le acusó de conspirar contra Bolívar y estar detrás de la rebelión del Castillo Real Felipe. Bolívar ordenó su captura y él sabía que lo iban a matar, se refugió en un monasterio y luego se refugia en el Castillo Real Felipe junto con el resto de tropas realistas, con el último resto de tropas realistas. ¿Sí? Fue en ese Castillo Real Felipe donde se desarrolló el último bastión español en nuestro país. El Castillo Real Felipe, defendido por Ramón Rodil, será el último bastión español en nuestro territorio. Y allí estaba nuestro expresidente, asustado de que Bolívar lo mate. Muere de escorbuto en 1826. Finalmente el castillo cae
Ramón Rodríguez se retira con sus hombres a España y el Perú ha sido completamente liberado. ¿Cuál es el proyecto de Bolívar para nuestro país? Bolívar quería confederar los estados americanos para hacerle frente a cualquier intervención europea. Bolívar tiene el proyecto de la Federación de Estados Americanos, ese es su proyecto. Y para eso convoca el famoso Congreso Anfictiónico de Panamá. Este congreso promovía la Federación de Estados Americanos contra cualquier intervención europea, pero fracasa porque hay muchos países que no les interesa una política federativa internacional, Argentina, Chile, México. Entonces, ¿qué se hace? Bolívar tiene un plan B, confederar únicamente a los países que él ha liberado, Gran Colombia, Perú y Bolivia. A este plan B se le llama Federación de los Andes. Para que esta confederación se logre, se debía juramentar en los tres países la misma constitución, la constitución de Bolívar, la constitución vitalicia. En esta constitución Bolívar sería el presidente por toda su vida, un poder ejecutivo autoritario y vitalicio. Pero a pesar de ser un régimen autoritario y vitalicio en lo político, su régimen sería liberal en lo económico, promoviendo la economía de libre mercado. Así que su constitución es un híbrido de política autoritaria y economía liberal. Muy bien. Sin embargo, Bolívar se retira en 1826 del Perú ante rebeliones estalladas en la Gran Colombia. Uno de sus principales enemigos, Santander, se rebela y Bolívar fue a hacerle frente. Bolívar, antes de irse, dejó en el Perú una junta de gobierno dirigida por uno de sus más fervientes admiradores acá en el Perú, Andrés de Santa Cruz. Él es fan enamorado de Bolívar. Y la misión de Santa Cruz era promulgar la Constitución vitalicia, pero no lo pudo, por oposición liberal. Los liberales se reorganizan y convocan al segundo Congreso Constituyente. Vuelve a la escena Luna Pizarro, el segundo Congreso Constituyente, y este llama elecciones en el 27. Santa Cruz participa junto con Lamar, y el ganador será Lamar. José de Lamar es elegido por fin presidente en 1827, Por fin presidente en 1827. Recuerda que en el 22 Lamar no fue presidente, fue jefe de la Junta de Gobierno, ¿ya? Recién en el 27 es elegido presidente, y a partir de ese momento comienza un nuevo periodo de nuestra historia, en que todos nuestros presidentes van a ser caudillos militares. Comienza el primer militarismo. Ya está. Chicos, hemos terminado, wow, todo el paquetón de temas que teníamos que hacer. Vamos a marcar las claves. Vamos a marcar las claves. Atención. Listo. Vamos resolviendo algunas preguntas, No sé si les parece. Resolvamos preguntas. Nos quedan 10 minutos. Primera pregunta. La caricatura contextualizada entre los años 1808 y 1814 nos muestra una burla a José I, a Pepe Botellas, pues, ¿no? Quien había asumido el reinado de España en 1808. En la parte inferior podemos leer una frase que dice: cada aquel tiene su suerte, la tuya es de borracho hasta la muerte. Como una muestra de rechazo a su gobierno, llamándolo además de forma despectiva, Pepe Botella. Identifica los acontecimientos posteriores que se desarrollaron como consecuencia de su ascenso al poder. La Constitución liberal que proclamó igualdad entre criollos y peninsulares, sí, esto ocurrió después, en 1812. La rebelión española en el motín de Aranjuez contra la corona, esto sucedió antes. Con este motín se destituyó a Carlos IV, se permitió el ascenso de Fernando VII. José Bonaparte viene después. Bueno, las sucesivas abdicaciones realizadas en Bayona, forzadas por Napoleón. Bueno, esto pasó después también.
Esto pasó después. O mejor dicho, esto pasó antes de que él llegue al poder. Y la formación de juntas de gobierno, esto sí pasó después. 1 y 4 es la clave de la pregunta 1. 1 y 4, o sea, casita. Pasamos a otra pregunta. José Gabriel Condorcanqui y Tupac Amaru están diciendo, ¿no? ¿Cuáles son los hechos que corresponden a su rebelión? A ver, destacó en el liderazgo Juliana Paz, a quien cercó por meses la paz. Sí, esta es la campaña, esta es lo que llamamos la fase Aymara. Fin del conflicto con la firma de la paz de Sicuani por Diego Cristóbal. Sí, esto puso fin al conflicto, aunque al final lo traicionan, ¿no? A ver, un ratito. Ya. Ejecución del corregidor de Tinta, Antonio de Arraga en Tungazuca, también. Rebelión antifiscal, no separatista. Obtuvo victoria en... Ah, ya sé lo que está diciendo ya. José Gabriel Condorcanqui se levantó en el 80 en el Cusco, motivado por el incremento de la mitad Potosí y la legalización de los repartos. Indique cuáles hechos ya. Está pidiendo en realidad que diferencies los hechos de la etapa cusqueña como de la etapa quechua. Y Apasa pertenece a la etapa aymara. Diego Cristóbal, etapa aymara. Mientras que estos dos eventos pertenecen a la etapa quechua. Y básicamente la rebelión de Tupac Amaru II pertenecen a la etapa quechua. Clave 3 y 4. Clave 3 y 4. Te estás midiendo que vincules autor con obra. Bueno, esto está fácil. Yo te conté que Toribio Rodríguez de Mendoza fue rector del Convictorio de San Carlos y promovió una reforma ilustrada. Te conté que Baquijano y Carrillo escribió el elogio al virrey Agustín de Jáuregui, y José de la Ribagüero fue el primer presidente del Perú y también escribió un texto a favor de la independencia, las 28 causas de la Revolución Americana. Hipólito Unanue, médico, promovió la creación de la Escuela de Medicina de San Fernando. Con eso ya salió, ¿eh? ¿Cuál es la clave de eso? Vamos a la pregunta número 4. José Ignacio Moreno fue el encargado de defender la primera posición. Desarrolló su argumentación a partir de la idea de Montesquieu, de que la difusión del poder político debe estar en razón directa del grado de ilustración y civilización del pueblo, y en razón inversa a la extensión del territorio que ocupaba. Según Moreno, la mayor parte de la población en el país yace en las tinieblas. Ah, este es el debate sobre si debemos ser monarquía o república. Y obviamente este autor defiende el sistema monárquico. Uh-huh. El texto hace referencia al primer debate doctrinario, donde se debe elegir qué sistema de gobierno tendrá el Perú. Este pata que defiende, pues la monarquía, ¿no? La monarquía constitucional. Casa. Y por último, el siguiente párrafo es una copla escrita en el 23. Congresito, ¿cómo estás? Tras el Tristas de Moquegua. Bueno, tú sabes que Moquegua fue derrotada en la primera campaña en puertos intermedios, dirigida por Rudecindo Alvarado, bajo el gobierno de José de la Mar, jefe de la Junta de Gobierno. ¿Qué podemos decir? Dice, analizando la copla podríamos afirmar que hace referencia a la derrota de Alvarado en la primera campaña en puertos intermedios. Ya está, la clave sería casa. Listo, ya está. Chicos, gracias por su atención. Nos estamos viendo. Se me cuidan mucho. ¿Tienen alguna pregunta antes de irme? Hemos desarrollado prácticamente todo el material, más preguntas. ¿Alguna pregunta antes de irme, por favor? ¿Sí? ¿Algunas preguntas antes de irme? Bueno, ya está. Ya pues chicos, se me cuidan mucho. Un abrazo para todos. Nos estamos viendo la próxima semana. Seguimos con Historia del Perú. Muy bien. Listo pues chicos, se me cuidan. Nos estamos viendo.
Ujú. Chau. Nos vemos.